Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Liga, integrante del equipo 2, y el día de hoy nos acercaremos a la figura inmensa de César Vallejo, poeta universal nacido en Santiago de Chuco, cuya voz sigue resonando como una de las más hondas y humanas de la literatura latinoamericana. Vallejo no solo nos llenó de versos, sino que también exploró lo que es el dolor, la esperanza y la solidaridad. Es así que nos invita a mirar a su tierra natal, marcada por la presencia de las 2 horas, dentro de la provincia de Santiago de Chuco, que se encuentra en Huamachuco, ambas en la región de la Libertad. Estos espacios cargados de historia y tradición nos muestran su sensibilidad con respecto a lo que él ha vivido. Hablar de Vallejo y de las 2 horas es reconocer cómo se entrelazan dentro de su obra, convirtiéndola en un puente entre lo local y lo universal. Bueno, me toca hablar de la vida de Vallejo. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo de la serranía liberteña del Perú. Su familia fue humilde y muy religiosa. Fue un niño sensible y estudioso. En su juventud estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se interesó por la literatura, la filosofía y la realidad social del Perú. Trabajó como maestro, pero también sufrió injusticias como cuando fue acusado y encarcelado en 1920 por un conflicto local en su pueblo. Esa experiencia marcó profundamente su obra y su vida. En 1923 viajó a Europa, se instaló en París, donde vivió pobreza también, pero también desarrolló sus libros más importantes. Ahí escribió poemas innovadores que rompieron con la tradición, como Trilce, considerado uno de los libros más originales de la poesía vanguardista. Vallejo también viajó a Rusia y a España, interesado por los cambios sociales y los derechos de los pobres. Durante la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano y escribió obras inspiradas en la lucha del pueblo en París. Su salud empeoró y murió el 15 de abril de 1938, teniendo 46 años aproximadamente. Fue enterrado en París. Hoy es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX y un símbolo de sensibilidad humana, un dolor universal y esperanza, gracias a que su esposa Georgette, después de su muerte, ella siguió publicando sus grandes obras. Las 2 horas de César Vallejo cuenta la historia de dos jóvenes pertenecientes a la trío Los Horas, Juncio y Analquer. Ellos un día llegan por primera vez a un pueblo civilizado cerca del río Urubamba. Para ellos todo lo que ven es nuevo, completamente nuevo. Las casas blancas, las calles, la gente, los colores, las voces. Caminan con mucha curiosidad e inocencia tratando de entender ese mundo desconocido. Pero en lugar de recibirlo con respeto, los pobladores lo miran con prejuicio y los insultan como si fueran gente ignorante o peligrosa. Mientras continúan recorriendo el pueblo, entran a una iglesia donde están realizando una misa a un difunto. El ambiente es muy serio, hay cantos, luces, símbolos religiosos y un silencio profundo. Juncio, que nunca había visto una ceremonia así, se sorprende tanto que empieza a reír, no por burla, sino por asombro. Todo le parece extraño y hermoso a la vez. Él expresa lo que siente, pero la gente del pueblo piensa que se está riendo de la misa. Los niños, contagiados por la risa, también comienzan a reír. Y un hombre del pueblo se enoja tanto que incluso les grita y los lastima. La situación es descontrolada, se arma un alboroto y un policía interviene. Sin tratar de entender lo que realmente pasó, decide llevarse a Juncio y a Analquer a la cárcel. Los castigan injustamente
solo por no comprender una costumbre que no conocían. Con este cuento, César Vallejo nos muestra el choque entre dos culturas, la inocencia y la sinceridad de dos jóvenes indígenas frente a la intolerancia y el racismo de la sociedad que se cree superior. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo y los prejuicios pueden llevar a juzgar y castigar a las personas que solo actúan de acuerdo a su propia forma de ver el mundo. En el fondo, el cuento nos cuestiona quiénes son realmente los civilizados y quiénes se comportan de manera humana. El cuento Las 2 horas muestra cómo la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder afectan a los personajes más vulnerables. Esa misma problemática se refleja hoy en varios casos reales vinculados a la ODS 10. Reducción de las desigualdades. El primer caso es la desigualdad en comunidades rurales del Perú al año 2024 al año 2025. Al igual que la Zora Buena es tratada injustamente, muchas personas en zonas altoandinas siguen enfrentando desigualdad al acceso a educación, salud y oportunidades laborales. Las comunidades rurales reciben menos inversión pública y sufren discriminación estructural, escuelas con menos recursos, centros de salud lejanos y poca conectividad digital a la relación con las 2 horas. La Zora Buena representa a quienes aún siendo humildes son tratados con desprecio. El trato desigual que recibe simboliza la exclusión que siguen viviendo las comunidades indígenas y rurales. El caso 2 es trabajo informal y explotación laboral en mujeres migrantes en el Perú en el año 2024. Muchas mujeres migrantes trabajan en empleos informales, donde reciben menos ingresos, jornadas excesivas y en algunos casos maltrato. Esta realidad refleja cómo la desigualdad económica y la falta de protección laboral generan abuso hacia las personas vulnerables en relación con las 2 horas. Así como una Zora abusa de la otra, algunos empleadores se aprovechan de las mujeres en situación de la necesidad. Se repiten patrones de discriminación, desigualdad y abuso de poder. El enlace general con el ODS 10, el cuento enseña la importancia de tratar a todas las personas con justicia, sin importar su origen, estatus o condición. La ODS 10 busca justamente reducir desigualdades y evitar que existan personas privilegiadas y personas despreciadas, como ocurre con las 2 horas. Muchas gracias. Buen día, soy Adelía Alisa Marrero Flores. Continuando con nuestro análisis del cuento Las 2 horas, vamos a contrastarlo con la ODS número 16, que busca paz, justicia e instituciones confiables. Esta ODS podemos ver que se ha violado varias veces, que no podemos llegar a cumplirla porque, como en el ejemplo de nuestros personajes principales, existen encarcelamientos injustos y sin el debido proceso legal. Así como nuestros personajes no tuvieron defensa, no tuvieron ningún tipo de alegación, también hay personas en estos días que son encarceladas de esa manera. Por ejemplo, los manifestantes del paro de transportistas. Si bien es cierto, hubo violencia y también ataque de las Fuerzas Armadas, de la policía, tanto como de las personas que hacen la protesta, debemos tener en cuenta que merecemos tener el derecho constitucional de ser representados y defendidos de manera correcta. Esto nos hace ver que aunque las 2 horas tenían esta historia, tenían este contexto cultural diferente, el problema sigue siendo el mismo. Las instituciones no garantizan la transparencia de los procesos judiciales. Así que tengamos en cuenta esto y tratemos de cambiarlo lo mejor posible. Gracias. Ahora presentaremos la entrevista con el magistrado Pedro Gómez, docente de Administración de Empresas. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre César Vallejo, uno de los escritores más destacados del siglo XX. Y hablaremos también con respecto a su cuento Las 2 horas. Para ello nos acompaña el magíster en Administración y Dirección de Empresas, el profesor y docente, el profesor Pedro Gómez Lozano. Agradecemos, profesor, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, es un placer.
Profesor, iniciando ya eso es el contexto de César Vallejo, ¿puede contarnos brevemente un poco de César Vallejo y qué importancia tiene su obra en la literatura latinoamericana? Claro. Vallejo fue un poeta y narrador peruano, reconocido por su compromiso social y profundidad literaria. Su obra aborda temas como la injusticia social, la marginación y el sufrimiento humano, lo que lo convierte en un referente fundamental en la literatura del continente. Perfecto, profesor. Y ahora ya ingresando al cuento de las 2 horas, ¿usted qué considera de qué trata este relato y qué personajes principales aparecen? El cuento narra la historia de dos hombres indígenas andinas, conocidas como las zoras, que enfrentan la marginación y exclusión socioeconómica. Vallejo utiliza su relato para mostrar la realidad dura que viven estas comunidades, reflejando desigualdades estructurales que perduran hasta nuestros días. Efectivamente, profesor, es un tema de crítica social, ¿no? De este relato, ¿cuáles son los principales temas relacionados a nuestra sociedad que Vallejo denuncia, ¿no?, en las 2 horas? ¿Y qué mensaje cree o considera usted que buscaba? Vallejo denuncia la desigualdad, la exclusión institucional y el abandono histórico de los pueblos indígenas. A través de sus personajes, nos invita a reflexionar sobre la persistencia de estas injusticias y la necesidad urgente de construir sociedades más inclusivas, justas, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en 10 y 16. Efectivamente, profesor, consideramos que Vallejo, bueno, tiene transmisión y tiene una vigencia de este mensaje, ¿no? En ese sentido, ¿considera usted que el mensaje de las 2 horas sigue siendo relevante en nuestra actualidad? ¿Y podría sustentarnos el por qué, por favor? Sin duda, aunque el cuento fue escrito casi un siglo, las desigualdades sociales y la exclusión de las comunidades indígenas aún persisten. Por eso la obra de Vallejo sigue siendo una poderosa llamada de atención para repensar las estructuras sociales y promover la equidad y el respeto hacia todos. Lo muy correcto, profesor, y también contribuye desde diferentes disciplinas. Bueno, finalmente, ¿cómo pueden las disciplinas como la educación, la administración y la enfermería inclusive contribuir a abordar estas problemáticas que han planteado aquí? Cada disciplina puede aportar al cierre de brechas sociales. La educación fomentando la inclusión cultural y la conciencia social. La administración impulsando políticas públicas inclusivas. Y la enfermería promoviendo atención respetuosa y equitativa para comunidades marginadas. Y bueno, profesor, ha sido muy amable por compartir con nosotros todos su conocimiento y reflexiones sobre una charla bastante enriquecedora. Le agradecemos nuevamente y lo esperamos en una segunda entrevista para poder seguir conversando acerca de este tema. Gracias a ustedes por difundir la obra de Vallejo y su mensaje tan necesario hoy. Muchas gracias, profesor. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Las 2 horas es un llamado a reconocer el valor de cada ser humano y a cuestionar los perjuicios que aún persisten en nuestra ciudad. Historieta de las 2 horas. Viñeta 1. Vagando sin rumbo, Funcio y Analker arribaron a valles y altiplanos. En Piquillacta se sentaron a ver pasar a las personas. Viñeta 2. En el fondo se ve la actividad del pueblo. 2 mujeres charlando y un viejecito encorvado al sol junto a un perro blanco. Viñeta 3. Analker camina por el centro de una calle estrecha, cegándose al azar. Está a punto de chocar con una pared. Funcio lo mira con una mezcla de diversión y frustración, con la mano extendida para agarrarlo. La joven dijo: ¡qué indios tan estúpidos! Viñeta 4. Funcio y Analker están en medio de una multitud de curiosos. Un grupo de niños están en primer plano, observándolos con asombro. Las caras de los adultos muestran
recelo y juicio. Los adultos empiezan a decir, ¿quiénes son? ¿Salvajes del Amazonas? Dos criminales escapados. Viñeta 5. Interior de la iglesia. Funcio, con una sonrisa amplia y risueña, casi extasiado por la música. Analker está a su lado. Funcio, muy alegre, era gracia adorable. Se acercó el sacristán y le dijo, ¡fuera de aquí, chiquillos! Viñeta 6. El hombre del pueblo, furioso, los rodea, Funcio y Analker, con una multitud iracunda, multitud grito. ¡Las vemos! ¡Se han reído! En el templo. Y fueron llevados a la cárcel las 2 horas. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de la biografía de César Vallejo y también hemos construido en conjunto cómo es que las 2 horas aún siguen persistiendo dentro de nuestra era. Al recordar a César Vallejo y las 2 horas, no solo evocamos un territorio andino, sino también un universo espiritual, ¿no?, que se ha hecho palabra. Vallejo nos enseñó que desde lo más íntimo y local puede brotar una voz capaz también de abrazar el mundo entero. Su poesía, nacida en estas tierras de memoria y silencio, sigue siendo hoy un llamado a la justicia, a la ternura y a la esperanza común. Muchas gracias.